días a todas y a todos. Como habíamos advertido ya con anterioridad, hoy tenemos la agradable presencia de la doctora El Maldana, y pues le damos la bienvenida y gracias por aceptar la invitación, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgar, a usted y a la radio, la voz de Colomba. Un gusto compartir con ustedes. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, doctora, como usted bien dice, estamos transmitiendo a través de la radio La Voz de Colomba en el programa Diálogos Ciudadanos. Y en esta ocasión, pues tenemos el agrado de presentarla a usted y tenemos algunas preguntas que nos van a ayudar mucho. Ya ve usted, en este país a diario pasan cosas que uno ni se imagina, y las que están pasando y las que están por pasar. Así es que vamos a comenzar, doctora, y la primera pregunta que me parece que es obligatoria es, ¿por qué usted tuvo que abandonar el país, doctora? Bueno, es una historia muy larga, Edgar, pero al final recuérdense que se hizo público que la DEA me comunicó que se estaba fraguando un atentado en mi contra y que me recomendaban no estar en el país. De esa cuenta, yo estaba en El Salvador de este atentado, así es de que me quedé en El Salvador y a partir de ahí inició mi exilio. Doctora, ¿y qué ha pasado en Guatemala desde su salida? Yo he visto con mucha preocupación, especialmente cómo el sistema de justicia ha retrocedido y se ha convertido en una herramienta para la venganza, para la criminalización, y ha dejado su objetivo, que es servir a la ciudadanía y tener una justicia imparcial. Doctora, cuando usted salió, ¿pensó que las cosas se podían poner al punto en el que están, o usted pensó que iba a ser solo algo pues muy coyuntural y que iba a retroceder pronto? Edgar, yo me preciaba de conocer al crimen organizado siendo fiscal general, derivado de las investigaciones que hicimos con la CICIG especialmente. Sin embargo, debo reconocer que me quedé corta porque esta mafia es profunda, es fuerte, es estructural. Y entonces yo al principio entendí que me estaban criminalizando por el trabajo que hice desde el Ministerio Público con la CICIG, pero también por aspirar a ser candidata a la presidencia, y yo sabía que era incómoda para el régimen corrupto que ha tenido Guatemala. Pero pensé que iba a ser solo conmigo. No creí que 4 años después estaríamos hablando de que están criminalizando a un partido político como Semilla y bueno, todo lo que sabemos que desafortunadamente ha pasado en el país. Obviamente, doctora, como bien dice usted, usted fue probablemente la primera de la lista. Ahora vemos también cómo ya no solo a personas vinculadas a la seguridad y justicia, sino que también a periodistas, también a otro tipo de líderes, activistas políticos también, que han tenido que salir. Recientemente, ayer todavía un par de periodistas más, pero la lista ya es, la que usted encabeza, ya es de más de 60 personas que por esta razón han tenido que salir. Usted mencionaba algo, doctora, que es interesante porque es la famosa cooptación del Estado, que fue una propuesta que se hizo desde la CICIG y que después ya se convirtió en el Pacto de Corruptas y la Alianza Criminal. ¿Por qué cree usted, doctora, usted que me acaba de mencionar que sabe mucho sobre el crimen organizado, por qué cree usted que ha logrado el avance que ha tenido esta cooptación del Estado y el Pacto de Corruptos? Porque llevan años estructurándose, llevan años fortaleciéndose. La alianza criminal, el pacto de corruptos, es un problema estructural de Guatemala. No es que un grupo de personas deciden ponerse de acuerdo para la corrupción y la impunidad. No, esto es estructural, es decir, está en las leyes particularmente, es decir, a partir de las leyes se empieza a diseñar ese esquema, ese sistema para la corrupción y la impunidad.
utilizando los partidos políticos, utilizando el sistema político, porque terminamos eligiendo diputados que llegan a legislar a favor del pacto de corruptos. Así es de que tenemos años en Guatemala de estar viendo cómo se estructura este sistema tan dañino para el país. Doctora, y algo interesante, cuando uno habla del pacto de corruptos, generalmente la mirada se dirige sobre todo a funcionarios, pero ustedes cuando trabajaron también conjuntamente con CICIG, también apuntaron a un sector que es importante, que es el empresarial. ¿Qué papel han jugado ellos y juegan ellos en esta dinámica de la cooperación del Estado y del pacto de corruptos, doctor? El pacto de corruptos, como le indicaba y a mi juicio, nace en las leyes y en la formulación de las leyes participan los diputados al Congreso de la República, pero se benefician de esa estructura varios sectores del país, incluyendo el sector empresarial. Algunos empresarios que en lugar de defender los intereses del país, se acomodan a los intereses del pacto de corruptos. Claro, porque seguramente les favorece, mientras no, recuerdo en 2015, por ejemplo, el pueblo salió a las calles, salimos a las plazas, pero realmente no era suficiente. Y eso es un poco lo que se esperaba en 2017 con Jimmy Morales, cuando también sacó a la CICIG del país, y lo mismo se plantea un poco ahora. El mismo Luis Bongán acaba de hacer un tuit por ahí, ¿verdad?, donde decía, le proponía al CACIF que se pusiera del lado del pueblo, porque pareciera que los intereses generalmente, aunque sabemos que son empresariales, son de generación y acumulación de capital, pues a lo mejor en algún momento pueden pensar en el país, ¿verdad? Doctora, y pasando ya al punto que usted mencionaba, que fue justamente la criminalización suya por ser candidata presidencial, fue la primera. Ahora ya también hay una lista de otros candidatos que han sido criminalizados y que han sido sacados de la contienda electoral. Pero, ¿qué piensa usted de este famoso concepto que se ha venido desarrollando, que es la judicialización de la política, doctora? Sí, yo he visto una intromisión exagerada, una intromisión que lleva intereses ajenos a la justicia por parte del Ministerio Público de Consuelo Porras, por parte de algunas judicaturas que están tratando de dirigir la autoridad máxima en materia electoral por norma de rango constitucional es el Tribunal Supremo Electoral. Y lo están invadiendo tanto el juez séptimo como el Ministerio Público de Consuelo Porras, están invadiendo la competencia del Tribunal Supremo Electoral. Y sobre todo, doctora, no sé qué piensa usted, usted mejor que nadie nos podría dar su opinión, es a partir de una serie de ilegalidades, porque si bien usted mencionaba el tema de que pues el sistema y las leyes están dotadas y determinadas para este funcionamiento del sistema, pero ahora ya ni siquiera el Estado de Derecho les es suficiente. Usted no nos dejará mentir, últimamente muchas de las decisiones de estos juzgadores son ya inclusive contraveniendo la ley. Efectivamente, la intervención del Ministerio Público y de la Judicatura del juez séptimo ha sido en contravención a normas de rango constitucional, invadiendo una esfera que no es de su competencia y lesionando gravemente la democracia guatemalteca. Doctora, y para pasar ya al siguiente punto, porque me parece que ya al siguiente vamos a profundizar un poco en la coyuntura, en las vueltas electorales. Hay un tema que me parece interesante, con usted puede ser muy oportuno escuchar su opinión, es sobre el tema de cómo a abogadas y abogados, por el ejercicio profesional, se les está criminalizando. Y hay una lista enorme de ex trabajadores de la CICIG, entre ellos el mismo Juan Francisco Sandoval, entre otros, pero lo más reciente, lo de la abogada Claudia González, que además no es, digámoslo así, en términos guatemaltecos, cualquier abogada, sino que lleva casos de alto impacto y de
trabajo a favor de los derechos de actores que han sido criminalizados. Doctora, aquí, ¿cómo ve usted el tema este del sistema también para venganza a nivel personal? Porque una cosa es lo que la CICIG, lo que ustedes como Ministerio Público de la época, tanto en su gestión como en el de Claudia Paz y Paz, pero en otros casos también ya se convierte en algo muy personal. ¿Qué piensa usted? Esto es un plan estructurado, Edgar. Esto no es ocasional, ni es que a uno de los integrantes del Pacto de Corruptos se le ocurrió hoy metamos presa a la abogada Claudia. No, esto es un plan bien estructurado que inició con la venganza y la criminalización contra 40 operadores de justicia anticorrupción que ahora estamos en el exilio. Siguió con periodistas independientes, creo que hay entre 15 o 20 periodistas independientes en el exilio, luego con defensores de derechos humanos, hay varios de ellos y ellas también en el exilio, pero va más allá, ya hay políticos guatemaltecos en el exilio. Y el siguiente paso es criminalizar a sus defensores. ¿Para qué? Para dejarlos en estado de indefensión. De esa cuenta, hay varios abogados criminalizados, por ejemplo, Juan Francisco Solórzano Fopa, que era defensor de José Rubén Zamora, ahora Claudia González, el otro abogado en el caso con Juan Francisco Solórzano Fopa. Es decir, el plan está muy claro y las y los guatemaltecos tenemos que verlo y tenemos que entenderlo. Se llama criminalización para dos objetivos fundamentalmente, para venganza por el trabajo que hicimos, develando esas redes político-económicas ilícitas que le han robado y han saqueado al pueblo guatemalteco y lo tienen en la pobreza, pero también tiene como objetivo la impunidad, porque vemos clarísimo criminalización e impunidad. Eso es lo que el Ministerio Público de Consuelo Porras está dirigiendo en este momento. Y van a seguir, por supuesto, pero yo tengo la fe y la esperanza que al final la luz de la justicia y la luz de Dios va a estar presente para que se conozca la verdad verdadera y la justicia verdadera. Gracias, doctora. Estamos con la doctora Telma Aldana conversando a través de Radio La Voz de Colomba y en el programa Diálogos Ciudadanos. Hoy tenemos el gusto de estar conversando con ella. Y para continuar, doctora, pasemos ahora a lo más coyuntural, a lo más reciente. Opinión sobre los resultados, tanto de la primera vuelta, que sorprendió, se lo esperaba, las encuestas, ustedes desde allá seguramente hacen sus propios análisis y también tendrán sus esperanzas cifradas y sus sueños en esta primera vuelta, pero después la segunda, ¿cómo lo vio? ¿Qué opinión tiene ustedes sobre eso? Yo pienso que para la mayoría, y me incluyo, fue una verdadera sorpresa el triunfo de Bernardo Arévalo al llegar a la segunda vuelta. Indudablemente, la ciudadanía guatemalteca logró evadir al pacto de corruptos y demostró que analiza y emitió un voto consciente. La diferencia habla por sí mismo. Fue aplastante la victoria de Bernardo Arévalo y la vieja política de Guatemala debería entender que ya pasaron a la historia porque Guatemala quiere nueva política y así cancelen los pocos partidos honestos que tiene el país. Guatemala tiene conciencia y contra eso no van a poder. Seguramente, doctora, usted sabe que hace 4 años, cuando a usted la descalificaron como candidata presidencial, a usted se le atribuía inclusive la llegada de los 7 diputados de Sevilla, porque decían, bueno, Sevilla es un partido nuevo, nadie sabía quién era, ni el propio Bernardo Arévalo, mucho menos Samuel Pérez, Luis Hernández, a Luque Hernández, más que gente que la apoyara, había muchos detractores que la recordaban, no solo
gobierno de Jimmy Morales, sino que también de la historia del asesinato de la madre y la lucha que ha hecho la tía en Mac. Pero a usted le atribuían eso. Y para usted, ¿qué significa? Porque no fue cualquier otro partido, fue el partido en el que usted fue de las principales, seguramente fundadoras, el que resurge, porque pudo haber sido MLP, pudo haber sido RNG. Ahora, imagínense, yo platiqué la semana pasada con Raúl Barrera y me decía que ellos calculaban 15 diputados como mucho, en el mejor de los éxitos. Fueron 23. ¿Cómo siente usted? Porque sí, sin duda, usted también es parte de esta germinación de la nueva política y semilla, pues seguramente, muy cerca de ustedes. Yo pienso, Edgar, que semilla que surgió de la plaza en el 2015 es justamente eso, una expresión del hartazgo de la población guatemalteca hacia los corruptos que nos han gobernado durante décadas. Y entonces Semilla nace y surge ahí en el 2015 y que si la gente votó por algunos de los diputados en esa ocasión, fue por su misma conciencia de que hay una lucha contra la corrupción que está pendiente y que debe de dirigirse desde el Congreso y desde el Ejecutivo. 7 diputados fue bastante para un partido político nuevo y que no pudo competir con la presidencia y la vicepresidencia. Estos diputados demostraron durante estos 4 años su compromiso con el Estado de Derecho, su compromiso en la lucha contra la corrupción y el pueblo lo entendió. Y el resultado es que el pueblo eligió, el pueblo votó por este partido político que es un diamante en esa política tan cooptada de Guatemala. Y esto, doctora, que dice usted me recuerda una frase hace un poco en un diálogo, Bernardo Arévalo, antes de la segunda vuelta, decía él que las teorías sociológicas sobre si Guatemala está cambiando y por eso está pasando lo que está pasando, o si Guatemala empieza a cambiar y por eso van a empezar a pasar las cosas que están pasando. ¿Qué piensa usted, doctor? Primero, yo creo mucho en Dios y veo la mano de Dios que Guatemala está empezando a cambiar. Es un proceso que será largo, que no va a ser fácil, pero, pero se inició. Y esta elección es una muestra de que vamos tomando ya la ruta de la democracia y que eso nos va a permitir luchar contra la pobreza, la discriminación, el racismo y todas las desigualdades que ha tenido Guatemala por siempre. Bien, doctora, gracias. Y mire, una pregunta obligatoria es, en Guatemala estuvieron, como decimos en buen capín, asustando con el petate del muerto. Más que, perdón, más que la amenaza de que ustedes pudieran regresar, que era el rumor que podía favorecer a la candidatura de Bernardo Arévalo y de Karin Herrera, va a regresar Telma Aldana, va a regresar Juan Francisco, va a regresar Michelle, bueno, van a regresar todos los que están por allá. Pudo haber sido a favor y en contra, ya sabe usted que eso no sabía uno cómo se podía manejar políticamente. Pero doctora, ante esta situación, ante estos resultados, una pregunta muy concreta y como decimos en fútbol, directo al hueso. Eh, ¿Cómo ve usted la posibilidad de su regreso a Guatemala? Porque sin duda todos ustedes, lo he escuchado de Michelle y de ustedes con algunas entrevistas, ustedes sueñan con volver a Guatemala. Esto que ustedes tienen en el exilio no es lo que ustedes desean para su vida, su familia y para su país. ¿Qué posibilidades reales ve usted para poder volver al país y qué tendría que pasar, doctora, para que todas estas personas que están en el exilio puedan volver a Guatemala, que es lo que también todos deseamos? Yo tengo un sueño y mi sueño es volver a mi país y nadie me va a arrebatar ese sueño. ¿Qué espero? Que Dios decida el momento y, y el sueño sigue ahí, permanece en mi alma, en mi vida, en mi corazón y es un aliciente de lucha día a día. ¿Qué tiene que pasar política y legalmente, doctora? Porque ayer escuchaba todavía un nuevo caso, una nueva orden de captura en contra suya. Ya vio lo que pasó hace 2 días
con la familia del licenciado Juan Francisco Sandoval. ¿Qué tendría que pasar? Bueno, entiendo que la elección de Cortes, que se supone que el Congreso la iba a conocer entre hoy y mañana otra vez, pero por enésima vez, después de 6 años que no lo ha hecho. A nivel jurídico y a nivel político, doctora, para que la gente que nos escucha pueda entender mejor qué debe pasar para que su regreso a Guatemala y para que la democracia y el Estado de Derecho en Guatemala se fortalezcan. Dos cosas para mi regreso y asumo que el de todos los que estamos en el exilio. Una es seguridad, porque yo no voy a regresar a mi país a que me maten. Es decir, tengo familia, aprecio mi vida, seguridad por un lado. Y por otro lado, tengo 30 denuncias, Juan Francisco tiene 60, Erika Ifán tiene 80 y todos tenemos denuncias. Con mucho gusto las podemos dilucidar y estoy segura que una a una se caen porque son hechos falsos y han funcionado con prueba implantada. Pero yo no me puedo someter ante un juez como Víctor Cruz, que es corrupto, porque está incluido en la lista Engel por sus acciones corruptas y antidemocráticas, y no puedo con una fiscal general igual, incluida en la lista Engel por sus acciones corruptas y antidemocráticas. Necesitamos un sistema de justicia independiente, un sistema de justicia que no sea corrupto. Eso lo necesitamos con cualquier ciudadano o ciudadana. Y a mí me someto inmediatamente. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Y ya para ir terminando con la entrevista y nuevamente ratificando el agradecimiento por su tiempo, una pregunta que sin duda puede ser para cerrar esta entrevista. ¿Qué cree usted que va a seguir pasando en Guatemala? ¿Cómo ve al pacto de corruptos? ¿Lo ve fuerte, lo ve débil? Y la otra pregunta, porque hay mucha, usted que es abogada nos puede ayudar, hay mucha polémica sobre el tema de Arévalo va a poder tomar posesión, sobre eso han generado escenarios así terribles de que no, y que el Congreso va a tener que elegir. Y entonces dice uno, bueno, entonces ¿para qué vamos a votar? ¿Qué cree usted que va a pasar si quiere de aquí al 14 de enero? Doctora? Yo siempre soy muy positiva, Edgar, y creo que el pueblo ya votó, el pueblo eligió, y lo que corresponde en un país democrático es que asuma el presidente electo y esperamos que eso suceda en Guatemala, que asuma el presidente electo y que nos regale un gobierno honrado para felicidad de los guatemaltecos. Tengamos mucha fe, tengamos mucha esperanza y nunca dejemos de luchar. Gracias, doctora. Y esta última pregunta tiene que ver con esta última palabra que usted nos acaba de mencionar, que es luchar. Ante esto, y ante usted lo que usted ha mencionado en esta entrevista, no hay que dejar de soñar ni de luchar, exactamente. Y entonces, ¿qué nos corresponde, doctora, como pueblo de Guatemala, para poder mantenernos presentes y activos en esta dinámica política y hacer nuestro, ¿cuál es nuestro papel, según usted, doctora? Es informarnos, porque un pueblo informado sabe actuar, ser prudentes, de manera que luchemos por la democracia y que luchemos por el pleno respeto de nuestros derechos humanos. Por eso, programas como el suyo, Edgar, ayudan a formar esa conciencia ciudadana, porque la prensa independiente es formadora de opinión y es bastión para un país que sueña con la primavera como Guatemala. Bueno, doctora, realmente muchísimas gracias por esta oportunidad. Le agradezco mucho, primero, la voluntad de haber querido estar con nosotros en este programa. Como bien dice usted y como me lo dijo Michelle Mendoza hace unos días en la entrevista, ustedes reconocen, y ahora lo acaba usted de decir, espacios de prensa independiente como este, sobre todo una radio comunitaria que acaba de cumplir 66 años de estar al aire,
que pues, son espacios que están abiertos para que ustedes puedan estar, pero que además, bueno, pasan sin censura por una vía, y por la otra es que, decía Michelle, llega la información a gente que uno no se imagina. Esta radio tiene cobertura, usted lo sabe, en la parte de la costa sur, allá en Retaluleu, en Peques inclusive, y en parte de Tlaltenango y San Marcos. Entonces, esto que estamos platicando con usted nos ayuda mucho, porque Guatemala no es solo la ciudad de Guatemala. Y esta lucha, estos 2,4 millones de guatemaltecos que ya votaron, que no son todos los que quieren una mejor Guatemala. Seguramente muchos que no votaron porque la política influyó mucho en la parte de la manipulación, que ya es la vieja política que tampoco funcionó ya, la de los vales y la del dinero, pues también la gente ya está reaccionando. Doctora, solo agradecerle, no sé si tiene algunas palabras para cerrar su entrevista, y yo ratificando el agradecimiento a usted. Gracias, Edgar. Solo despedirme con mucho cariño y agregar que esta lucha va más allá de los 2 puntos y guatemaltecas que votaron, alcanzar con más los 4 millones de migrantes que vivimos fuera de Guatemala y que estamos día a día pendientes de nuestro país, tratando de ayudar, tratando de apoyar desde nuestros espacios. Un fuerte abrazo para usted, un fuerte abrazo para la radio y para quienes se conectan a la radio. Cuídese mucho. Doctora, muchísimas gracias, muy amable. Esperamos poderla saludar por acá, ya en Guatemala. Es el sueño de ustedes y de nosotros también. Así es que, muchísimas gracias, doctora. Estamos terminando de esta manera la entrevista con la doctora Telma Aldana.